es el que menos hay. Más o menos el 95% de las personas son RH positivas, o sea, tienen el antígeno D. Solo un 5% de las personas son RH negativas. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Por eso lo que menos hay es RH negativos. ¿Ya? Y ahora, el mejor receptor, ¿cuál sería? AB. ¿Por qué, Arturo? Porque no tiene anticuerpos no puede recibir tanto de A como de B como de C. Cero. Ya, perfecto. Entonces, creo que más claro no puede ser. Y si tendría el grupo A, Ángel, el grupo A de qué grupos puede recibir? Ya. No podría recibir de ahí. A y C. ¿Por qué no puedes recibir de B? Porque tiene el antígeno antiguo. Perfecto. Y cero no tiene antígenos, así que puede recibir de C. Y lo mismo de B. Entonces, creo que aquí está todo claro. Igualmente, entonces, por si acaso esto de grupo sanguíneo y factor, hay mucho más cosas ya. No sé si hay un capítulo que llevan ustedes que es, tiene que ser en hematología, el 5º año, que es medicina transfusional. ¿Ya? O sea, ¿qué otras cosas más te tienes que fijar para pedir sangre? No sé si llevan ustedes como materia o solo un capítulo. Pero el Banco de Sangre organiza así jornadas, cursos sobre medicina transfusional. Si alguna vez tienen oportunidad, inscríbanse. Creo que están 50 pesos, ¿no? Para aprender algo más, ¿no? Pero ayer hemos llevado todo lo que Guyton nos muestra en la literatura. Bueno, ahora hablando de hemostasia, entonces cuando hablamos de hemostasia es un proceso por el cual se va a producir la coagulación de la sangre cuando ha habido un trauma, ¿ya? Entonces, la hemostasia se va a dividir en 3 capítulos. Uno es el espasmo vascular, como vemos aquí, se produce una vasoconstricción cuando existe una lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Luego se va a producir un tapón plaquetario, ¿ya? Entonces, como vemos, las plaquetas se adosan y forman este tapón. Igual vamos a ver cómo se forma este tapón. Y por último tendríamos la formación del coágulo. ¿Cómo se forma el coágulo? Aquí vamos a ver lo que es la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación, cuáles son los factores de coagulación y cuáles juegan en la vía intrínseca y en la vía intrínseca. Y lo último que veríamos sería la fibrinólisis. ¿Qué quiere decir esto? La disolución del coágulo. Entonces, todo esto es hemostasia y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ya? Existen libros que esto lo dividen en 4 fases, como dijimos. La primera fase sería el espasmo vascular. La segunda fase, o hemostasia primaria, sería la formación del tapón plaquetario. La tercera fase, o hemostasia secundaria, sería la formación del coágulo. Y la última fase, la fase 4, que no la puse aquí, que es la fibrinólisis, que es la disolución del coágulo. ¿Ya? Entonces, sí, hablando ya de la hemostasia, ¿ya? Entonces aquí, lo primero que va a pasar cuando se lesiona un vaso sanguíneo, ya sea por un trauma, un corte, ¿ya? Lo que primero se produce es una vasoconstricción, ¿ya? O sea, contracción, un espasmo vascular. Entonces, este es producido por varios factores. Entonces, uno de esos factores va a ser el espasmo miogénico local. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias al músculo liso que presenta el vaso sanguíneo,
se produce la vasoconstricción, o sea, la retracción de las paredes del vaso. Otro factor, los factores autacoides locales. ¿Qué quiere decir esto? Que existen cuando se lesiona el endotelio por ruptura del vaso, se liberan como ser la endotelina, el óxido nitroso, los cuales son potentes vasoconstrictores. Igualmente, las plaquetas se destruyen cuando se produce este tipo de lesión y liberan el tromboxano A2. Este tromboxano A2 igual va a producir vasoconstricción. Y por último tenemos el reflejo nervioso. Este reflejo nervioso, ¿qué quiere decir? Que cuando se va a producir dolor, ¿ya? Este estímulo viaja hasta los centros superiores y baja, y igualmente me va a producir vasoconstricción por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué vía estaría indicada aquí? ¿La simpática o parasimpática? Simpática. ¿Y en qué receptores actuaría? Eso no tiene que olvidarse toda su vida. Alfa 1 y alfa 2. Eso no tiene que olvidarse nunca. Como médicos, de cómo actúa la vía simpática y parasimpática. Entonces, aquí se ha producido la primera fase, que es la vasoconstricción. Entonces, producida esta lesión a nivel, tenemos que saber que tenemos a las plaquetas, que son pequeños fragmentos que miden más o menos entre 2 a 4 micras, ¿ya? Y son fragmentos de una célula más grande, que es el megacariocito. Entonces, esta plaqueta, o trombocito también llamado, tiene una membrana celular, ¿ya? La cual se adhiere, que en condiciones normales, ¿ya? O sea, cuando no hay ningún tipo de lesión, esta membrana celular no deja que se adhiera sobre superficies rugosas. Igual tiene un glucocálix, el cual tiene la misma función. Aparte, esta plaqueta tiene mitocondrias, las cuales producen ADP, ATP, tiene el aparato de Golgi, el cual va a formar enzimas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay la formación del tapón plaquetario, entonces ya se ha producido la vasoconstricción. Entonces, las plaquetas, como vemos aquí, se adhieren al endotelio, ¿ya? Pero este endotelio, como ha sido lesionado, estas plaquetas se forman y se van a ir a adherir al subendotelio, o sea, por debajo del endotelio, específicamente en las fibras de colágeno, ¿ya? Entonces, ahí es donde se va a adherir estas plaquetas. Y entonces aquí igualmente hay liberación de enzimas, como es estas plaquetas van a liberar enzimas, como es la trombostetina. Esta trombostetina es la que produce retracción del coágulo. Igualmente va a liberar tromboxano A2, la cual va a producir una vasoconstricción. Y igualmente el tromboxano A2 se une al ADP que se libera de la plaqueta, y estos hacen que las plaquetas sean más pegajosas y por lo tanto se van a adherir unas a otras gracias al tromboxano A2 y al ADP. Entonces, esto va a favorecer a que se forme el tapón plaquetario. Todo este proceso hace que se forme el tapón plaquetario. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Que el valor normal de las plaquetas es entre 150.000 a 400.000 microlitros por sangre, ¿ya? Entonces, en su tiempo de vida de estas plaquetas en la circulación es de 8 a 10 días, pero existen procesos
por los cuales el valor de las plaquetas cae por debajo de 150. Tenemos a las trombocitopenias, eso se llama trombocitopenias. ¿Cuándo se produce eso? Por ejemplo, lo que vimos cuando llevamos inmunidad, hay la trombocitopenia inmunitaria, que estos se forman anticuerpos que van y destruyen a las plaquetas. Igualmente, en procesos, por ejemplo, el vaso es el órgano que más destruye plaquetas. Existen patologías por las cuales el vaso va a destruir gran cantidad de plaquetas. Entonces, igualmente eso nos lleva a una trombocitopenia. Otro, igual, la aterosclerosis, como saben, se forman placas, primeramente a nivel por debajo del endotelio, ¿ya? A nivel del subendotelio. Entonces ahí se van depositando triglicéridos, lípidos. Entonces, una vez que ese ateroma crece y lesiona al endotelio, estas plaquetas son atrapadas por ese ateroma y se forman coágulos. Entonces, esto favorece a que se formen coágulos y luego estos coágulos se fragmentan y forman émbolos. Estos émbolos, los cuales van a ir a vasos sanguíneos más delgados y pueden producir obstrucción. Entonces, cuando hay la predisposición a formación de coágulos, ¿ya? Como sabemos, uno que favorece es el tromboxano A2, porque aparte se adosa al ADP y hace que las plaquetas se adhieran unas a otras, porque se hacen más pegajosas. Entonces, es por eso que nosotros damos aspirina. La aspirina actúa inhibiendo a las prostaglandinas, sobre todo al tromboxano A2. ¿Ya? Por lo tanto, es por eso que la aspirina es un antiagregante plaquetario. Esa sería la causa. ¿Por qué das aspirina? Por ejemplo, a las personas mayores que son hipertensas y tienen gran riesgo de formación de coágulos por estos problemas, es por eso que se les da a tomar aspirina todos los días, 100 miligramos. ¿Ya? Esa sería la causa de por qué se da aspirina a estas personas. Entonces, luego, ya se ha producido primero la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario, y ahora se va a producir la coagulación de la sangre. Entonces, como sabemos, existen factores precoagulantes y factores anticoagulantes y factores procoagulantes. Cuando vimos homeostasis vimos esto. ¿Quiénes están a favor? ¿Los anticoagulantes o los procoagulantes? ¿Anticoagulantes o procoagulantes? O sea, anticoagulantes que favorecen la anticoagulación, procoagulantes los que favorecen la coagulación. ¿Quiénes están en favor? O sea, ¿cómo te explico? ¿Quién está en mayor proporción? ¿Los anticoagulantes o los procoagulantes? Los anticoagulantes. Entonces, los anticoagulantes siempre están en mayor proporción. Pero cuando se produce una lesión a nivel de los tejidos y hay sangrado, entonces ahí favorecen los procoagulantes. Entonces, ¿cómo va esto? Tenemos a la protrombina, ¿ya? Esta protrombina se va a transformar en trombina por el factor activador de la trombina, ¿ya? Esta trombina se va a unir al fibrinógeno y va a formar el monómero de fibrinógeno, el cual va a dar lugar al monómero de fibrina. Pero esta es una red de fibrina débil, ¿ya? Entonces, esta trombina que ha sido activada por el factor activador de la trombina va
a activar al factor 8 de la coagulación. Entonces, este factor 8, ¿ya?, que es un factor el cual va a hacer que la fibrina forme unos hilos entrecruzados más fuertes, los cuales no se van a disolver. Entonces, forman una red de fibrina más efectiva, ¿ya? Entonces, vamos a decir que hay tres etapas aquí. Una es la activación de la protrombina, ¿ya? La protrombina se transforma en trombina. Otra es la etapa de la formación de la trombina, que está dado por el activador de la trombina. Y el otro es el ataque de la trombina sobre el fibrinógeno para formar el monómero de fibrina, de fibrinógeno primero, luego el monómero de fibrina, hasta llegar a la fibrina, la cual es la fibrina fuerte gracias al factor 8 de la coagulación. Factor 8 también conocido como el factor efector de la fibrina. Ese es otro nombre, ¿ya? Entonces, este es un resumen de cómo se va a formar el coágulo, ¿ya? Aquí va a caer tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, como vamos a ver más un ratito. Entonces, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca va a hacer que la protrombina se transforme en trombina y luego se una al fibrinógeno para llegar hasta la fibrina. Entonces, esta sería una vía común, ¿ya? Entonces, como sabemos, tenemos los factores de coagulación. Uno, tenemos a la protrombina. Esta protrombina, que es una alfa-2 globulina, la cual se encuentra circulando en el plasma, en la sangre, ¿ya? Tiene una concentración de 15 miligramos decilitro y un peso molecular de 68.700. Esa protrombina se forma en el hígado, ¿ya? Entonces, cuando hay alguna hepatopatía, lesiones a nivel del hígado o cualquier enfermedad hepática, entonces va a haber un descenso de la formación de la protrombina. Y para que se forme trombina necesitamos a la vitamina K, ¿ya? Esta vitamina K, que lo obtenemos mediante legumbres, verduras, carne de pescado, es donde más se encuentra la vitamina K. Entonces, esta vitamina K, para que sea absorbida, necesita a la bilis, ¿ya? Entonces, la bilis favorece la absorción de la vitamina K a nivel de los intestinos para que sea llevada hasta el hígado. Y así se forma la protrombina. La trombina. Entonces, esta trombina, igual, muy importante, igual tiene un peso, es una globina, igual que está circulando en el plasma, que se forma cuando la protrombina es activado por el factor activador de la protrombina, tiene un peso molecular de 33.700, y esta protrombina me va a activar varios factores. Activa al factor 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, estos factores favorecen la agregación plaquetaria, son procoagulantes. Todos estos factores que son activados por la trombina, ¿ya? Entonces, y este factor 13 que vemos aquí, este es un factor estabilizador de la fibrina, hace que la fibrina sea insoluble, que la fibrina sea fuerte y favorece a la retracción del coágulo. Entonces, igualmente esta trombina produce una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más trombina se forme, se va a formar más protrombina. Por eso es una retroalimentación positiva. Igualmente, se tiene que formar un complejo heparina-antitrombina. Hay la antitrombina 3 que se une a la heparina y forma este complejo, los cuales
van a ir a inhibir a la trombina para que no se sigan formando más coágulos. Entonces igual es muy importante este complejo heparina-antitrombina. Entonces, como dijimos, como vemos aquí, esta trombina que está aquí va a actuar sobre el factor 8, el factor 9, el factor 10. Entonces todo esto activa el factor 12 y el factor 13. Sobre todos estos factores actúa la trombina. También tengo al fibrinógeno, ¿ya? Igualmente, este fibrinógeno se forma en el hígado, ¿ya? Entonces, este fibrinógeno tiene un peso molecular de 400.000, tiene un valor normal entre 100 a 700 miligramos decilitro o de 1 a 7 gramos litro, y cualquier patología, enfermedad del hígado, desfavorece a la formación del fibrinógeno. Por eso pacientes alcohólicos que tienen cirrosis hepáticas o cualquier hepatitis nos llevaría a que disminuya la producción del fibrinógeno y estas personas tienden a las hemorragias. Entonces, como sabemos, este fibrinógeno se une a la trombina gracias al factor activador de la trombina. Esta trombina que se une al fibrinógeno, como sabemos, va a formar el monómero de fibrinógeno para llegar hasta formar a la fibrina. Entonces, todo esto hace que se produzca luego la retracción del coágulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el coágulo se hace más pequeño, ¿ya? ¿Por qué se hace más pequeño? Porque dentro de este coágulo se destruyen las plaquetas, ¿ya? Y ahí sale el tromboxano A2, el cual igualmente favorece a que se contraiga, porque las plaquetas igualmente tienen fibras de actina y miosina, las cuales se contraen y favorecen esta retracción del coágulo. Y cuando se retrae el coágulo sale un suero del plasma, ¿ya? Pero este suero del plasma se caracteriza porque no tiene fibrinógeno y no tiene factores de coagulación, y este suero del plasma nunca se coagula, ¿ya? Entonces, gracias a todo esto, gracias a las plaquetas, se produce la retracción del coágulo. Si no se produjera esta retracción del coágulo, el coágulo se hace más pequeño, este coágulo sería arrastrado por el torrente sanguíneo. ¿Y qué pasaría si existiera una trombocitopenia? Si las plaquetas estarían menor a 100.000, ¿se produciría la retracción del coágulo? ¿Por qué? Ya, y si no hay plaquetas, ¿qué no va a haber? ¿Qué tiene dentro las plaquetas? Las fibras de actina y miosina. Y aparte, tiene el tromboxano A2. Entonces, si existe una trombocitopenia, o sea, generalmente esto cuando las plaquetas están por debajo de 100.000, entonces vos sabes que no va a haber una retracción del coágulo. Entonces, si vos eres cirujano y ves que hay plaquetopenia, tienes que pensar que posiblemente tengas un gran sangrado durante la cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se va a producir la retracción del coágulo por la trombocitopenia que se va a producir. Entonces, como dijimos, tenemos este activador de la protrombina. ¿Cuál sería la función del activador de la protrombina? ¿Qué hace el activador de la protrombina? ¿Qué hace? Hace que la protrombina se transforme en trombina, ¿ya? Entonces,
para que se produzca todo esto, se necesita de los factores de coagulación, que son en número de 12. ¿Ya? Entonces, el primer factor de la coagulación es el fibrinógeno, que ya lo vimos. El segundo factor es la protrombina. El factor 3 es el factor tisular. El factor 4, el ion calcio. El factor 5 es la proacelerina o factor Labin. El factor 6 no existe. El factor 7 es la proconvertina o factor estable. También tenemos el factor 8, o también llamado factor hemolítico A o factor de von Willebrand. El factor 9, que es el factor de Christmas o el factor antihemolítico B. Tenemos el factor 10, que es el factor de Stuart-Brouwer. El factor 9, que es el factor antihemolítico C o factor de antecedente de la tromboplastina plasmática. El factor 12, que es el factor de contacto o factor de Hagemann también. Y el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina. Todos estos factores que estoy nombrando aquí son los que me van a dar la vía, van a actuar tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. ¿Ya? Entonces ya vimos el factor 1, que es el fibrinógeno, el factor también, la protrombina. Este factor 3, que es el factor tisular, ¿ya? Este factor tisular, cuando se produce una lesión al nivel de los tejidos, se une con los fosfolípidos, ¿ya? Entonces, se une con los fosfolípidos para activar a los demás factores de coagulación. Pero antes se tiene que unir con los fosfolípidos que se liberan por los tejidos lesionados. Tenemos al ion calcio, que es el factor 4, que es muy importante porque actúa con varios factores de la coagulación. El factor 5 o proacelerina es una globulina que se encuentra en la sangre, ¿ya? Cuya deficiencia causa una hemorragia, ¿ya? Que se conoce como la enfermedad de Owen o parahemofilia. Igual, el factor 7, que es un acelerador sérico para la conversión de la protrombina en trombina. El factor 8, este factor 8, es igualmente una globulina del plasma, el cual, cuando hay una deficiencia, te produce la enfermedad hemolítica tipo A o enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad de von Willebrand es transmitida por las madres a sus hijos, ¿ya? Entonces, las mujeres son transmisoras de la enfermedad hemofílica A, pero los que enferman son los hombres, ¿ya? Entonces, esta enfermedad de von Willebrand siempre se manifiesta en los hombres. Las mujeres son solo transmisoras y es la más común que hay, ¿ya? Luego tenemos al factor 9, que también es una globulina que se encuentra en el plasma, la cual, cuando está deficiente, produce la hemofilia tipo B. Luego tenemos al factor 10, que ya dijimos. Este factor 10 es el que participa tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca. El factor 11. Este factor 11 también es una globulina que, cuando está deficiente, produce la hemofilia tipo C. El factor 12, también conocido como factor de contacto. Entonces, este factor 12 es el que se adhiere a las partes rugosas del endotelio. Y por último, este factor 13, el cual es estabilizador de la fibrina, o sea, hace que la fibrina sea
una fibrina insoluble, estable, ¿ya? Entonces, estos 12 factores es que ustedes lo tienen que saber de memoria, ¿ya? Lo más importante, yo les diría, para su vida como médicos, saber cuál produce la hemofilia tipo A. ¿Cuál sería? El 8. ¿Tiene otro nombre? ¿Recibe? Enfermedad de von Willebrand. Es el más común que se encuentra. Sobre todo se hace diagnóstico en niños, porque siempre están con epistaxis. ¿Saben qué es epistaxis? Sangrado a la nariz. Entonces, o siempre están con hematomas. Entonces se hace, y lo más común es encontrar esta enfermedad, la hemofilia tipo A. Luego, la hemofilia tipo B. ¿Qué factor tendría que estar deficiente? El factor 9. Ahora, si hay una hemofilia tipo C, ¿qué factor estaría disminuido? El factor 11. Entonces, sobre todo esto, siempre preguntan en pediatría. Hemofilias. ¿Ya? El factor 11 es la hemofilia virus. C. El 9 es el B. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a ver lo que es la vía intrínseca y lo que es la vía extrínseca. Entonces, para que se active la vía extrínseca, lo primero que tiene que haber es un traumatismo tisular, o sea, tiene que haber lesión de los tejidos. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando se lesiona un tejido, ¿qué va a liberar? No, eso es cuando se lesiona vasos sanguíneos. Los tejidos. Para que se active el factor tisular, ¿cuál es el factor tisular? ¿Qué factor de coagulación es? 3. El factor tisular es el factor 3. Y para que se active esta lesión de los tejidos, tiene que liberar fosfolípidos. Estos fosfolípidos se van a unir al factor tisular y lo va a activar. Este factor tisular va a actuar sobre el factor 7 y va a activar al factor 7. Este factor 7 activado va a activar junto al factor tisular y junto al calcio al factor 10. ¿Ya? Este factor 10 activado, como vemos aquí, junto al factor tisular, al calcio y al factor 5, va a activar al activador de la trombina. Y este activador de la trombina, junto a los fosfolípidos que se han liberado por la destrucción de las plaquetas y al calcio, hace que la protrombina se transforme en trombina, para que así se forme el coágulo, lo que decimos esto. Esta sería la vía común de la coagulación. ¿Ya? Entonces, para que esta protrombina se transforme en trombina y siga este proceso hasta formar fibrina. ¿Ya? Entonces, eso es la vía extrínseca. Entonces, ¿cuál es el factor? ¿Qué tiene que haber para que se active la vía extrínseca? Un traumatismo tisular y que se liberen fosfolípidos para que se unan al factor 3. ¿Ya? Entonces, ustedes con este esquema, con este dibujo, pueden aprender cómo se activa esta vía extrínseca, ¿no? Fáciles. Entonces, factor tisular, factor 3,
actúa sobre el factor 7, activa este factor 7 junto al factor tisular y el calcio activan al factor 10. Este factor 10 se activa y este factor 10 junto al calcio, junto al factor tisular y al factor 5 van a activar a la protrombina. Este activador de la protrombina junto a los fosfolípidos y al calcio hace que la protrombina se transforme en trombina. Todo esto es la vía extrínseca. Vía intrínseca. Voy a ver qué preguntas puedo sacar para el examen. Más importante. Tiempo fuera, tiempo fuera. Tengo que analizar cómo voy a hacer las preguntas. Sí, analiza. No voy a poder. Examen en grupo igual podría ser, ¿no? Sus respuestas muy complejas. Algunas se le voy a poner dos. Yo diría, digamos, que ha estado muy difícil si la nota máxima hubiera sido 60. 65, o sea que han pasado raspando. ¿Cuánto ha sido? La máxima, 87.5. No decir de quién, porque. Y hay notas de 85 igual. Si hubiera estado re difícil, no se hubiera pasado todo. Pero sí, 9 examen. Voy a revisar bien las preguntas para hacer, porque Realice el esquema de... pero si se aprenden esto, ¿qué tiene que saber esto? Que todo, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, ¿qué van a hacer? Activar al activador de la protrombina. ¿Ya? ¿Y cuál juega un papel fundamental aquí? Igual, para que vean. El factor 10 participa tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca. Igualmente, el calcio es fundamental en las dos vías. Entonces, en la vía intrínseca, ¿qué tiene que pasar? Para que se active, tiene que haber un traumatismo de la sangre. ¿Ya? Entonces, o estar en contacto con el colágeno. También se activa por los ateromas que se forman a nivel del subendotelio. ¿Por qué? Porque estos ateromas van a lesionar a los componentes de la sangre. Entonces, como vemos aquí, cuando se produce todo esto, el factor 12 se va a activar, se va a formar el factor 12 activado, el cual va a activar al factor 11 gracias al cininógeno de precalicreína. Activa este factor 11. Este factor 11 activado va a actuar sobre el factor 9 junto al calcio y va a activar al factor 11 activado. Este factor 11 activado ya va a actuar activando al factor 10 junto al factor 8, que previamente va a ser activado por la trombina, y junto al calcio. Entonces van a activar al factor